bienvenidos. Hoy es martes 6 de julio y comenzamos ya informándoles de la actualidad, analizando como siempre las principales portadas de los periódicos nacionales. Comenzamos con el diario El Mundo. El diario El Mundo, que nos cuenta como titular la broma del presidente del gobierno acerca del coste de financiación de la economía española, relacionándola con Alemania con el guiño mundial. Zapatero dice que España se acerca a Alemania en fútbol, mientras el presidente del gobierno bromea con el recorte del diferencial deportivo, muestra prima de riesgo respecto al bono alemán que se dispara. Y en foto de portada vemos a Del Bosque, somos más creativos que Alemania. Vicente Del Bosque ayer en Potsdam, la localidad de concentración de La Roja durante el Mundial. Y Movis afirma que el recorte de Zapatero se queda corto en 28.000 millones. Garzón envió un requerimiento de pago a Endesa para sus nuevos cursos en Nueva York. Y Murcia y Navarra rehúsan aplicar la vigente ley del aborto por si el Tribunal Constitucional se paraliza. Más noticias, el Partido Popular pide a Pumpido explique la pasibilidad de la Fiscalía sobre Bono y Seseña. Finalizamos ya con El Mundo para dar paso ahora al País y las noticias que más destaca. La ley del aborto. Esta ley arranca con el boicoteo de gobiernos de Partido Popular y UPyN. Murcia rechaza acatar la norma y Navarra seguirá como hasta ahora. El Constitucional prefiere no dejar en suspenso el articulado. Más noticias que recoge hoy el diario El País. Conocemos ahora la foto de portada. Pedrito, jugador clave en el último triunfo español, salta una valla en las instalaciones de Potsdam sobre donde entrena la selección. El Mundial premia el juego colectivo, las grandes estrellas fracasan mientras España saca provecho de su banquillo. Y los mexicanos frenan la carrera del PRI por recuperar el poder. El histórico partido gana las elecciones parciales, pero pierde 3 bastidores. Rajoy bloquea la candidatura de Camps para ver qué hace el juez. Y la Caixa, ACS y el fondo CVC negocian una OPA sobre Abertis. Vamos ahora con el diario La Razón y sus titulares más destacados. Moratinos ha dado 40 millones a Castro y ahora va a salvar a Fariñas. En el último año y medio el gobierno ha concedido subvenciones por este importe a varias organizaciones del régimen. El ministro llega a Cuba para apuntarse al acuerdo de la Iglesia que permita liberar a los presos. Más noticias, ahora conocemos la foto de portada. Tenemos más creatividad, más viveza y más técnica que Alemania. Es la entrevista de Vicente Del Bosque en La Razón. Zapatero reta a Merkel, La Roja acercó el diferencial con Alemania y lo mejorará este miércoles. Así se aplica la nueva ley del aborto. Te haces la prueba y en 3 días te damos cita. Las comunidades del Partido Popular se rebelan ante las amenazas del Ejecutivo, mientras el Constitucional decide si suspende esta norma. ETA exige la reforma de los estatutos vasco y navarro para crear una nación como alternativa única al abandono de las armas. La banda envía a los batasunos el plan de independencia en 7 fases que debería ejecutar con Euska Alkartasuna. Terminamos con las noticias de La Razón para dar paso ahora a los titulares más importantes que recoge hoy el ABC. Lo vemos en foto de portada. A Casillas, ahora podría tirar de la manta, pero no es mi cielo. Casillas responde a los cuestionarios que dijeron y que hablaron sobre su actuación en el arranque del Mundial. Y Murcia se resiste a aplicar la ley del aborto. Su presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, esperará el pronunciamiento del Tribunal Constitucional antes de permitir
en su territorio esta ley. Y Zapatero busca pactos para lograr confianza exterior. Rajoy le responde que el Partido Popular es la única salida a la actual crisis y rechaza cualquier acuerdo con el Ejecutivo. Estas y más noticias en unos momentos. Conocemos ahora la información de nuestros titulares. La nueva ley del aborto entró ayer en vigor rodeada por una gran polémica. Entre las novedades, un periodo de reflexión de 3 días. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha solicitado hoy a la cúpula de su formación que no entren en polémica sobre dicha sentencia. Rajoy ha solicitado sentido de Estado frente a la frivolidad de Zapatero. Madrid parece que respirará al fin. Los sindicatos de metro desembocan la huelga que ha traído de cabeza a los ciudadanos y otros transportistas. Hasta la próxima semana no decidirán si continuarán con los paros. Los parking robotizados se convierten en una opción para invertir. Los precios de los aparcamientos eléctricos rondan los 90.000 euros. Y entra en vigor la nueva ley del aborto rodeada de polémica. Una de las novedades es el periodo de reflexión de 3 días. Otras que afecta a las menores de 16 y 17 años que deberán informar a sus padres de su decisión de abortar. La entrada en vigor de la nueva ley de aborto en España trae consigo varias novedades, algunas de ellas rodeadas de polémica. El primer cambio respecto a la ley anterior es que habrá un periodo de reflexión antes de la intervención quirúrgica. La paciente recibirá un dossier informativo y tendrá un plazo de 3 días para decidir si quiere abortar o no. Que no tome la decisión de forma frívola, apresurada y precipitada y de que pudiera arrepentirse. Otra de las novedades afecta a las menores de 16 y 17 años, que deberán informar a sus padres de su decisión de abortar. Sin embargo, podrán pasar por alto este requisito si alegan un conflicto familiar grave. En estos casos, la última palabra estará en manos del médico. El ginecólogo sería el juez y en unas ocasiones unos ginecólogos tomaría una decisión a favor y en otras en contra. En la calle, las jóvenes tienen diferentes opiniones sobre las novedades de la ley. Muchos se va a fingir, muchas veces no se dice a los padres si vas a abortar y los padres no saben nada. Otras, en cambio, reconocen que asumirían la responsabilidad si les pasara a ellas. Si eres mayor, entre comillas, para tener relaciones sexuales, pues haz consecuencia con tus actos. Vamos, no estoy de acuerdo con que una niña con 16 años pueda tomar sus propias decisiones para abortar y, sin embargo, se puede hacer un tatuaje. Controversias aparte, la nueva ley contribuirá, según los expertos, a frenar el creciente número de abortos en España. Es una ley que trae seguridad donde antes no la había, es una ley que da derechos a las mujeres y es una ley que ha sido aprobada por las mayorías exigidas democráticamente por el Parlamento. Y además, en mi opinión, es una ley plenamente constitucional. Por otro lado, asociaciones antiabortistas exigen al Tribunal Constitucional que se suspenda cautelarmente la puesta en marcha de la nueva norma. Los gobiernos de Murcia y Galicia han dicho que no aplicarán la nueva ley de aborto hasta saber qué decisión toma el Alto Tribunal sobre los recursos del Partido Popular y el Gobierno de Navarra. Y Arenas ha trasladado hoy a los representantes sindicales su preocupación por la economía andaluza, dando las claves para afrontarla y reflotarla. Un encuentro satisfactorio según ambas partes y que no solo ha servido para hablar de economía, la educación como base fundamental de la sociedad y por tanto del futuro se ha puesto también sobre la mesa. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha mantenido una reunión con los sindicatos para afrontar diferentes temas de interés en Andalucía. El líder de los populares, así como Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, han calificado la reunión como muy positiva y cordial. Arenas ha trasladado a los sindicatos las preocupaciones sobre la economía en nuestra comunidad autónoma y ha dado las claves para reflotar la economía andaluza. Las dos grandes palabras, flexibilidad para los empresarios, estabilidad en el empleo para los trabajadores. Lo que no podemos soportar ni nuestra economía ni nuestra sociedad es que el último mes, por ejemplo, el 93% de los contratos hayan sido temporales en España y solamente el 7% de los contratos hayan sido indefinidos.
Ambos sindicatos han trasladado a Arenas las preocupaciones sobre Andalucía y le han explicado el porqué de una huelga general. Comisiones Obreras y UGT han coincidido sobre la escasa eficacia que tendrá la recién aprobada reforma laboral. Nuestra preocupación de que la reforma laboral no va a generar empleo, que va a generar en Andalucía y en España mayor precariedad, mayor situación de inestabilidad, una retención tremenda e importante de incertidumbre en miles y miles de trabajadores, que va a retener aún más el consumo y que por tanto va a haber una ralentización del posible crecimiento económico en los próximos meses. Nuestra preocupación porque la reforma a lo largo del trámite parlamentario pueda aún empeorar, habiéndole trasladado lógicamente nuestra valoración negativa de esa reforma y el cómo consideramos que no va en absoluto a conseguir, a posibilitar ninguno de los objetivos que se plantea, desde el primero, la creación de empleo, hasta el que se supone que es el leitmotiv de la misma, una adaptación de nuestro mercado de trabajo a las condiciones actuales, ¿no? Asimismo, los sindicatos han pactado negociar con el partido las propuestas que éste llevará al Parlamento para intentar modificar la polémica reforma. En otro orden de cosas, el líder del Partido Popular Andaluz ha hecho referencia a la necesidad de un pacto educativo en nuestra comunidad, porque a su juicio los grandes males de Andalucía provienen de la mala calidad de la enseñanza. Incluso comprometiéndonos a endeudarnos para mantener el gasto educativo en nuestra tierra. Yo creo que el 80% de los males actuales de Andalucía tienen que ver por las carencias de nuestro sistema educativo, por la falta de calidad del mismo, y sería muy importante que alcanzáramos ese pacto, al que invitaré al PSOE y a las organizaciones sociales, para que gobierne quien gobierne, siempre esté garantizado el incremento del gasto educativo en Andalucía, aunque sea a costa de deuda. Una reunión satisfactoria en la que han tratado, además de estos temas, otros que también les preocupa, como la evolución de la economía, el Pacto de Toledo, la sanidad, los servicios sociales y la necesidad de conservar el modelo social europeo. Y mientras, en el resto de España, la actualidad política viene marcada, entre otras cosas, por la sentencia sobre el Estatuto catalán, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha solicitado hoy a la cúpula en su formación que no entren en polémica sobre dicha sentencia. Este fallo ha anulado 14 artículos y reinterpretado otros 27. Es el resultado del recurso de inconstitucionalidad presentado por los populares hace 4 años. Ante la Junta Directiva Nacional, Rajoy ha solicitado sentido de Estado frente a la frivolidad cortoplacista del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de la oposición ha asegurado hoy que acatarán la sentencia del Tribunal Constitucional porque las reglas del juego y se centrarán en resolver los problemas de los ciudadanos. Rajoy ha cargado duramente contra Zapatero, al que ha acusado de haber engañado a todos, partidos políticos, pero también ciudadanos. Nosotros propusimos que el Estatut se ajustase a la Constitución. Hemos estado siempre con las reglas de juego y ahí estaremos siempre, con la Constitución y lo que significa y con las reglas del juego. Todavía no conocemos el contenido de la sentencia y por tanto es muy difícil hacer una valoración definitiva. Pero hoy podemos decir que afecta aspectos importantes, muy importantes, empezando por el propio preámbulo, que habrá cosas que nos gusten más, otras que nos gusten menos, como a todos, pero que este partido estará y acatará la sentencia del Tribunal Constitucional, porque esas son las reglas de juego y a las reglas de juego nosotros hemos recurrido. Y a partir de ahí lo que queda es el futuro, trabajar para atender los problemas y las necesidades de los ciudadanos de Cataluña y del conjunto de los españoles, y así lo haremos y actuaremos con sentido de Estado y con la Constitución de todos. Y sobre otro asunto se ha pronunciado el presidente del Gobierno. En rueda de prensa, tras su encuentro con el presidente sirio Bashar al-Assad, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que siempre la tarea es difícil de acuerdos políticos y es muy ardua. Según palabras de Zapatero, en las reformas económicas que España necesita, el Gobierno está haciendo el máximo esfuerzo y que seguirán en la misma dirección que hasta ahora.
Siempre la tarea de llegar a acuerdos políticos es una tarea ardua. En los aspectos de reformas económicas que España necesita, el Gobierno está haciendo el máximo esfuerzo para llegar a los mismos. Así lo hemos comprobado en los procesos parlamentarios que han sustanciado la aprobación de medidas por parte del Gobierno de reformas de calado. Deseamos seguir en esa dirección y lo deseamos hacer con todos los grupos parlamentarios. Por delante tenemos, como temas fundamentales, la reforma del mercado de trabajo, ya en el Parlamento, en fase de definición, de enmiendas, y espero que de un acuerdo importante. Y Madrid parece que respira al fin. Los sindicatos de metro desconvocan la huelga que ha traído de cabeza a los ciudadanos y a otros transportistas. Hasta la próxima semana no decidirán si continúan los paros. Ahora, de momento, el servicio de metro de Madrid contará con una semana de normalidad. Los trabajadores de Metro de Madrid han decidido en asamblea desconvocar la huelga durante esta semana. Esto ocurre después de que la comunidad pusiera como condición que no hubiera más paros para sentarse a negociar con los sindicatos. La asamblea, donde ha sido prohibida la entrada a los medios de comunicación, se ha celebrado en la mañana de este lunes, después del caos provocado por la falta de servicios mínimos el martes y miércoles pasado y la tregua del fin de semana. Hasta ahora tan solo habían tenido lugar 2 encuentros, el jueves y el viernes, en los que no se alcanzó ningún acuerdo. Y es que mientras el gobierno regional pone la desconvocatoria de huelga indefinida como condición para negociar, los sindicatos proponen estudiar una fórmula más idónea de ahorro. De momento, el servicio de Metro de Madrid contará con una semana de normalidad. Se ha aprobado por amplia mayoría abandonar los paros hasta el día 12. Será entonces en una nueva asamblea cuando se decida si continuar con la huelga. Cambiamos ya de asunto. Los parkings robotizados se convierten en una opción para invertir. Los precios de los aparcamientos eléctricos rondan los 90.000 euros. En el último año, la venta de este tipo de garajes ha aumentado en un 3%. La crisis del sector inmobiliario, la falta de aparcamiento en el centro de muchas ciudades o la comodidad de aparcar cerca del trabajo ha hecho de las plazas de garaje un valor de inversión al alza. La venta de plazas de garajes robotizados es uno de los ejemplos. En el último año ha aumentado en un 3% la venta de este tipo de garajes. Con unos costes de fabricación de aproximadamente 30.000 euros, los garajes robotizados se comercializan en torno a los 90.000. Estos aparcamientos añaden a la seguridad de tener el vehículo dentro de un recinto vigilado la rapidez de aparcamiento. Se entrega en una cámara donde el encargado del parking coloca el vehículo en la plaza contratada. A la hora de recogerlo tiene la misma facilidad de manejo. Se pasa la tarjeta identificativa por el escáner y el mecanismo robotizado deja el coche en unos segundos a disposición del cliente. Los usuarios muestran su satisfacción por la comodidad, ahorro y seguridad de estos nuevos aparcamientos. Si tienes la necesidad en este caso de tener que aparcar cerca del trabajo, pues es muy difícil en el centro. El tener pues una plaza de estas características pues te permite dejar el coche con total tranquilidad y estar en el trabajo sin tener que preocuparte de ello. Fernando Catalán, gerente de una empresa de aparcamientos robotizados, ha añadido que los aparcamientos respetan el medio ambiente. Aparcamientos eficientes energéticamente, pensad que entran apagados, con lo cual menor consumo de CO2, el aparcamiento está apagado, con lo cual tampoco hay luz. Bueno, pues son seguros 100% y sobre todo comodísimos para el usuario. En muchos casos tener una plaza de garaje es un valor seguro. Fallece una mujer en un incendio en Zamora. Las causas de este, de momento, están investigándose. La fallecida vivía en una residencia de discapacitados en Benavente. Una mujer de 27 años ha fallecido tras declararse un incendio en su habitación de la residencia de discapacitados psíquicos de Asprosub, en Benavente, Zamora. Las causas del incendio, que se declaró cerca de las 2 de la madrugada, aún están siendo investigadas. El director del centro explicaba que el colchón de la fallecida salió ardiendo, provocando una gran cantidad de humo, pero que no hubo llamas. De hecho, el cadáver no presentaba quemaduras. Desconocemos por qué se propagó tan deprisa, porque 5 minutos antes había estado el monitor recorriendo las habitaciones. Otro paciente tuvo que ser trasladado al hospital comarcal, aunque su vida no corre peligro.
La delegada de la Junta de Zamora quería transmitir tranquilidad a las familias del más de medio centenar de pacientes que se encuentran allí ingresados. Transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias. El Centro de Asprosu de Benavente es un centro que está autorizado, que cumple toda la normativa y que por tanto esto ha sido un hecho fortuito. Este mismo lunes se le practicará la autopsia para aclarar las causas de la muerte. Y arranca el juicio por parricidio contra un joven sevillano. La Fiscalía solicita 8 años de prisión al no aceptar el argumento de legítima defensa. La defensa del joven acusado de matar a su padre a puñaladas en la madrugada en Alcalá de Guadaira, Sevilla, ha alegado que lo hizo en legítima defensa durante la primera jornada del juicio, con un juicio popular que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial. Durante su declaración, para quien la Fiscalía solicita 8 años de cárcel, ha relatado cómo apuñaló 2 veces a su padre cuando éste intentaba clavarle un cuchillo jamonero, durante el enfrentamiento que se desencadenó cuando el fallecido de 57 años encañonó con 2 escopetas a su esposa y amenazó con matarla. Efectivamente, y casos como el que usted refiere hay muchísimos, hay mucha jurisprudencia al respecto. No siempre que una persona recibe un ataque está facultada para matar a otro. La defensa se podría haber producido afectando a otras partes no vitales del cuerpo del fallecido. Se puede determinar la intención de matar o no, no solo con la declaración del acusado. El acusado evidentemente va a decir que él no quería matar a su padre. Ahora bien, a través de otras pruebas, y en este caso son fundamentales las pruebas de los forenses que llevaron a cabo la autopsia y que estuvieron también presentes en la reconstrucción de los hechos, las que nos podrán decir si en algún momento determinado el acusado tuvo intención de matar. ¿Vosotros creéis que después del relato de hecho que habéis oído se le puede exigir a alguien que se ve impulsado por esa situación, que está defendiéndose de alguien con un trastorno bipolar, que se quedaba cuidado de su propia medicación, que no la tomaba, que se dedicaba a comprar armas, que es una persona que con esa enfermedad siempre llega hasta el final de sus hechos, se le puede decir que no actuó en legítima defensa cuando puso en peligro su vida, cuando luchó con su vida en defensa de todos? Y continúan buscando al piragüista desaparecido en el río Genil. El hombre de 44 años incumplió las normas de la travesía que estaba realizando en piragua. Buzos de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local y Nacional y personal sanitario y de Protección Civil buscan desde ayer a un piragüista desaparecido. Ocurrió durante la 8ª ruta bética del aceite, una travesía en piragua desde Écija hasta Sanlúcar de Barrameda. Al parecer el hombre incumplió las normas de la travesía en la que participaba al tratar de superar un salto de agua peligroso en la embarcación en vez de ir a pie. Esta infracción provocó que la corriente de agua le arrastrara río abajo durante la impotencia de todos sus amigos. Operación policial antidroga en Tenerife. La Guardia Civil ha interceptado un velero con más de 2.600 kilos de cocaína y 1.200 de hachís. La operación denominada Mar del Sur ha finalizado con la incautación del mayor alijo de esta droga, que se ha interceptado en alta mar procedente de Colombia y vía Marruecos. Además, la Guardia Civil ha detenido a un total de 10 personas que presuntamente estarían relacionadas con la mercancía interceptada. Y en Las Palmas de Gran Canaria, un guardia civil de 34 años que estaba realizando una prueba de alcoholemia falleció este sábado al ser arrollado por un vehículo cuyo conductor estaba ebrio. El conductor del turismo implicado en el accidente fue sometido a la prueba de alcoholemia y dio positivo, por lo que fue detenido y acusado de un delito contra la seguridad vial y otro por homicidio por imprudencia. Y más cosas: desarticulada una banda que clonaba tarjetas. Que repito, La banda de búlgaros había conseguido un botín de 250.000 euros. Habían conseguido, sin embargo, lo habían perdido todo, ya que había acabado el negocio. Un minucioso equipo electrónico descifraban hasta el código PIN. Para la obtención mediante imágenes del número PIN, del número secreto de las tarjetas. Y una noticia que destacan en el día de hoy toda la prensa nacional. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visita al disidente cubano Guillermo Fariñas, que lleva 4 meses en huelga de hambre. El preso espera que la visita del ministro acelere el procedimiento de su liberación. Buenas noches.
El ministro español de Exteriores se encuentra en Cuba para impulsar el proceso de diálogo abierto entre la Iglesia y el régimen castrista sobre los presos políticos. Durante su visita de 2 días a la isla, Miguel Ángel Moratinos se reunirá con representantes del gobierno y de la Iglesia Católica, aunque no se entrevistará con ningún miembro de la disidencia cubana, incluido Guillermo Fariñas. El estado de este preso político es crítico tras más de 4 meses en huelga de hambre para pedir la excarcelación de los opositores más enfermos. Fariñas dejó de comer al día siguiente de la muerte de otro preso político, Orlando Zapata, en febrero pasado. El fallecimiento de Zapata provocó una ola de protestas en numerosos países. Era el primer disidente cubano que fallecía por una huelga de hambre desde 1972. En la actualidad, 167 presos políticos siguen entre rejas, 34 menos que a finales de 2009. Aunque se trata de la cifra más baja en medio siglo, la represión continúa. En septiembre, Bruselas revisará su posición común sobre La Habana. Y el vertido de petróleo ya ha contaminado 5 estados norteamericanos. 77 días después de la explosión de la plataforma de BP en alta mar, el crudo sigue fluyendo. Ahora los esfuerzos se centran en estudiar cómo recoger el crudo de las playas. El vertido de BP ya ha contaminado 5 estados en el Golfo de México. El petróleo encontrado en varias playas de Texas, sobre todo en Galveston, procede de la plataforma Deepwater Horizon, siniestrada hace más de 2 meses. Las pruebas son concluyentes. A pesar de ello, la polución no parece ser importante, puesto que ningún punto del litoral tejano se ha cerrado al público. Me alarma el hecho de tener la certeza de que las bolas de crudo encontradas proceden de Deepwater Horizon. No es bueno, pero hay que tener en cuenta que la contaminación no es importante, así que no hay que pensar todavía que ha llegado nuestra hora y que la marea negra ha llegado a nuestra costa, decía el alcalde de Galveston. 77 días después de la explosión de la plataforma de BP en alta mar, el crudo sigue fluyendo. La última esperanza para limpiar el vertido es un superbarco cisterna con capacidad para filtrar 80 millones de litros al día. En teoría, la nave puede tratar hasta medio millón de barriles diarios y limpiar las aguas del Golfo, pero los resultados, por el momento, no son positivos. Conocemos ya el tiempo para las próximas horas. Para la jornada de hoy no se prevén grandes cambios en la situación meteorológica, ya que los cielos poco nubosos dominarán en toda la zona peninsular. Habrá que destacar el calor, que será importante, sobre todo en el Valle del Guadalquivir y en Extremadura, donde se rozarán los 40 grados, tiempo propio del mes de julio. Y todo está listo en Pamplona para el arranque de San Fermín 2010. Un carpintero pamplonica recrea una minuciosa maqueta, un encierro de las fiestas. Las fiestas de San Fermín están aquí mismo y todo está ya listo en Pamplona para el arranque de una nueva edición de un festejo famoso en todo el mundo. Hoy era el turno de ir preparándolo todo y cada uno lo ha hecho a su manera. Los más taurinos acudiendo al sorteo de las reses que van a participar en el primer festejo taurino de este año, una novillada. Aunque es tradición ir a ver a los novillos con los más pequeños de la casa, algunos no parecen muy satisfechos con lo que ven. Este se estrena este año y me parece que no está muy convencido. Pues justo, sí. ¿Te da miedo? Un poquito, sí. Y para meterse en situación, este año quienes acudan a los Sanfermines cuentan con una práctica guía en forma de maqueta. Su creador es Ángel Martínez, un carpintero que ha recreado con madera un tramo de los encierros. No le falta detalle a este trabajo, desde los nombres de las calles más famosas del casco viejo hasta los mozos ante la imagen del patrón de Pamplona, pasando por la ambulancia que atiende a los heridos. No ha habido más que un corneado, no, uno no, dos cornadas tiene, ya ahí está el pobre hombre. Ahora, enseguida está en la ambulancia. El chupinazo dará el martes el pistoletazo de salida a unas fiestas universales y los pamploneses cuentan ya las horas para que llegue esta mítica cita anual. Nosotros ya nos vemos mañana a la misma hora. Disfruten del día.